file, bueno, que sería el archivo, vemos que el programa nos permite, cuando le damos a nuevo, nos permite seleccionar entre dos opciones. Una de ellas es trabajar con la página sola y otra es crear una historia. Normalmente cuando vamos a trabajar con un capítulo, vamos a hacer un manga con varios capítulos, lo ideal es crear la historia porque así tienes todas las páginas juntas para visualizarlo más rápido y no tener que tener cada una por separado. Vale. Cuando abrimos esta pestaña vemos que hay varios bloques de información. En el primero lo que nos pide es la resolución del documento. Normalmente por defecto te pone que son 600 puntos por pulgada y esto tenemos que saber, dependiendo a qué editorial vayamos a enviarlo o para qué vayamos a hacerlo, tenemos que tener claro la resolución que nos piden, porque si no después puede haber problemas con las tramas. Normalmente se trabaja con 600 puntos por pulgada, pero hay algunas editoriales que te piden 1200. Entonces tenemos el desplegable y ahí tendríamos que seleccionar la opción que más nos convenga. Nosotras en este caso vamos a crear un documento con 600 puntos por pulgada y después vamos a poner a trabajar en monocromo, que sería en blanco y negro. También podemos trabajar en color, pero en este caso como vamos a hacer un manga, lo dejamos en blanco y negro. Después vemos que nos pone la información que es el tamaño de la página. Este tamaño se refiere a la hoja sobre la que vamos a trabajar, pero no es el tamaño final. Es, por ejemplo, si vosotros imaginad que vais a hacer un fanzine y queréis hacerlo de tamaño A5, pero vosotros el dibujo del tamaño A5 lo dibujáis en una A4 y después ya ese A4 lo recortáis para tener el tamaño final. Pues ese tamaño primero sería eso, o sea, el folio sobre el que trabajas. Esto podemos ponerlo con el mismo tamaño final o dejarle un poquito de margen por si nos conviene dibujar un poquito fuera de la página. Eso ya es dependiendo cómo nos guste. Después tenemos el siguiente apartado, que ahí es, en el siguiente bloque ahí sí que es el tamaño final de la página. En este caso vamos a poner que sea un A5, que podemos escribirlo o bien a mano o bien predeterminado, y después tenemos el Basic Frame, que ese sería el cuadrado imaginario que delimita las viñetas. Entonces en este caso hay veces que dejamos pues 2 centímetros por cada lado, dependiendo cómo nos guste más, puede ser más ancho o más estrecho. Nosotros vamos a poner 14,8 por 21. Y después... Bueno, los campos de palma. Ah, no, ese es el tamaño de la página. Sí, ese es el tamaño de la página. Pues... sí, sería 12,20 por 18. Por 18. ¿Ves? Y ahí en la previsualización vemos cómo va haciendo cómo va dibujando el margen. Después el apartado que vemos bajo, bleed, se refiere es el sangrado. Eso es el trocito que necesitan en imprenta para cortar. O sea, una vez monten el tomo siempre van a tener que cortar normalmente unos 3-4 milímetros para que no se queden filos blancos. Entonces esa medida es la que va a delimitar ese trocito, que sabemos que todo lo que dibujemos ahí seguramente lo vayan a cortar. Después en el apartado que tenemos a la derecha es ya información sobre las páginas. Ahí podemos poner el número de páginas que queremos. Hay un tope de 32 páginas, o sea, para elegir ahí, pero después una vez tenemos la página abierta, o sea, el documento abierto, podemos añadir hasta 99, añadiendo pues, de una en una. Después la siguiente opción determina dónde irá el lomo, o sea, es decir, si vamos a hacer que sea de sentido de lectura oriental o occidental. Después el Starting Page, eso es donde empieza la página, o sea, si queremos que la página empiece o bien en la parte izquierda o bien en la parte derecha, dependiendo de cómo nos interese más. Y después la estructura de la página se refiere a si quiere que tengamos las páginas separadas o si las queremos dobles, si queremos hacer una doble página y queremos hacerlo todo doble o si queremos que vayan individuales. Nosotros vamos a ponerlo individuales y ahora vamos a enseñar cómo se haría, o sea, cómo se juntan, porque una vez hecho siempre podemos modificar el documento. Sí. Vamos a ver un ejemplo 8.
le damos a OK y entonces vemos que nos ha generado ahí pues nuestro primer capítulo y en este caso ves que empieza el sentido de lectura que hemos dejado es el oriental. ¿Cómo haríamos si queremos que sea el sentido de lectura occidental y nos hemos equivocado a la hora de hacer esto? Pues vamos a editar y en editar podemos cambiar en historia. Cambia, sí. Vemos que tenemos que nos habla desde la posición, entonces simplemente le damos a la opción para empezar desde la izquierda, entonces ya nos ha cambiado, o sea, ya tenemos para que empiece en el sentido de lectura occidental. Ahora, por ejemplo, vemos que cada una de las páginas está individual. Imagínate que nosotros en la página 2 y la 3 vamos a hacer una doble página, entonces necesitamos que cuando abramos esa página se abran las dos juntas. ¿Cómo las juntamos? Pues seleccionamos la página que queramos juntar, le damos al segundo botón y entonces digamos que tenía la opción, era seleccionar una y en Spirit Patterns, la opción esa de ahí, te dice las puedes juntar. Entonces ahí te sale una advertencia que es que una vez que las juntas ya no las puedes separar, o sea, tendrías que borrarlas y volver a añadirlas. Ahora ya tenemos la página, o sea, ya hemos distribuido las páginas como nos gustan, tenemos las que queremos juntas y las separadas, y ahora vamos a abrir una de ellas para empezar a trabajar con el programita. Vale, una vez tenemos la página abierta, lo primero que vamos a hacer es la distribución de viñetas. Para hacer las viñetas, puedes o bien dibujarlas directamente con las líneas, pero este programa tiene una opción que está hecha para eso, para hacer las viñetas de una forma más cómoda. Entonces, lo que vamos a hacer es, en la ventana de capas, vamos a crear una capa que es un panel Ruler Layer. O sea, vemos que está para crear una regla normal y para crear el panel de regla de capa. Le damos a esa opción y vemos que sale un cuadrado azul que se ajusta al margen que habíamos puesto antes, imaginario, que es lo que serían las viñetas. En las herramientas tenemos la de cortar las viñetas, que está en el primer bloque, que es así sí, que se ve que tiene como un cortecito, y entonces le vamos dando, o sea, de un lado para otro, o sea, bien en horizontal o en vertical, y entonces ves que vamos haciendo los cortes de la viñeta. Entonces aquí vamos distribuyendo el orden de viñetas conforme lo necesitemos. Y si por ejemplo queremos que una de las páginas, que una de las viñetas sobresalga de la página, con la herramienta de selector, que es la flechita, seleccionamos la guía, vemos que se coloca en rojo, o sea, la guía que tenemos roja es la que tenemos seleccionada en ese momento, y ya lo vamos moviendo por si queremos que salga fuera, si queremos que sea más estrecho o como nos guste más. Si por ejemplo queremos borrar una de las viñetas, seleccionamos todos los lados, vamos seleccionando, bueno, ahora se han seleccionado varios. Sí, bueno, pues, de uno en uno le vamos dando, manteniendo el de mayúscula presionado, lo seleccionamos y entonces damos con el segundo botón y nos aparece la opción de borrar los puntos seleccionados. Lo borramos y entonces ahí ya tenemos una de las viñetas que va al aire, una por ejemplo que sale fuera y las otras que se adaptan a la guía que habíamos hecho. Cuando ya tenemos la distribución que nos gusta, ahora ¿cómo lo pasamos que esas guías dejen de ser guías y pasen a ser una línea? Pues hay dos opciones. Una de ellas es darle con el segundo botón encima de la capa que habíamos creado de guías, y entonces podemos rasterizar la capa, que directamente pasa las líneas
a gordito, o sea, a negro. Después también otra cosa, si veis que las líneas salen muy gruesas y queréis hacerlas un poco más finitas, o al revés, que salen muy finitas y queréis hacerlas más gruesas, volvemos al paso anterior donde aún tenemos las guías, le damos doble clic a la capa. Es la de propiedades, pero no está aquí. No está. No falta nada. Pero si ahora sí, ahora no sale. Bueno, pues dándole al segundo botón hay una opción que te permite... A ver que si no se ve... No fa falta. Bueno, os lo digo con el nombrecito para cambiarlo. Sería en la capa de propiedades que se abre, lo que pasa es que a nosotros no se nos abre porque se nos ha desconfigurado con el proyecto. Y entonces ahí tenemos la opción para cambiar el tamaño. Pero bueno, vamos a dejarlo gordito y ya está. Ahora, la siguiente forma de pasar estas guías a líneas es, le damos a cambiar el tipo de capa y vemos que se nos abre la siguiente ventana. Que las opciones, o sea, vemos que hay varias opciones. Una es, o sea, la que a nosotros nos interesa ahora ver es la de generar carpetas. O sea, ¿qué vamos a hacer? Que cada uno de las viñetas sea una carpeta para dibujar, o sea, en cada viñeta dibujamos en su capa para que no se salga el trazo de la viñeta. Seleccionamos generar las capas y entonces vemos que en el apartado de capas han aparecido 3 viñetas, o sea, tres grupos de carpetas. Cada uno de ellos tiene una capa dentro que dibujaremos ahí y lo que hace es que dibujamos encima de la viñeta y ahora cuando desvisualizamos el trazo no está fuera, o sea, no nos salimos de la viñeta, entonces podemos dibujar pues, más libremente sin tener que estar después borrando cada rayita que nos hemos ido. Ahora ya tenemos creados las viñetas y lo siguiente que vamos a explicar es cómo usar una capa de vector. O sea, está la capa normal y después tenemos capas de vector que lo que te permiten es modificar el trazo con unas herramientas que se encuentran aquí, que es el apartado de las que están más abajo, el grupo de herramientas de abajo. Entonces vamos a crear una capa nueva y vemos que en la opción de tipo de capa podemos elegir una capa de vector. Entonces le damos a OK y ahí tenemos se abre una capa nueva que vemos que tiene un color diferente, que es el rojito, esa es porque es de vector. Entonces, por ejemplo, para ver cómo funcionaría, cogemos la pluma, que es con la que estamos, y hacemos un dibujo, el que más nos gusta. Sí, amplía, que se vea ahí bien chachi. Entonces, ahora tenemos unas herramientas, o sea, que nos permite, o sea, cuando ya tenemos este trazo dibujado, nos permite, una vez hecho, modificarlo. Que sería esta que es como una manita que está cogiendo unos puntitos. Entonces, veis que cogemos la línea y sale el vector de la línea. Entonces, eso nos permite cambiar la forma original que tiene. Ir moviéndolo, pues, ajustarlo donde queramos y dejarlo. Después, aparte de poder mover ese trazo, también podemos modificar el grosor, que es con la herramienta que hay justo abajo, que es como un lapicito que se ve que engrosa. Vamos pasando por encima del trazo y lo vamos haciendo pues, más gordito o si queremos que sea más delgadito, también le damos doble clic encima de la herramienta y vemos que tiene para hacer la línea más finita. Creo que era en doble clic. Ahí está. Dándole doble, ahí está. Le damos doble clic encima de la herramienta y entonces vemos que tenemos varios valores. Entonces esos los vamos modificando y nos permitirá o darle más grosor o quitarle grosor. Dependiendo cómo nos guste.
Y eso sería más o menos, pues, después también en la capa de vector podemos usar el borrador de vector, pero tienes que hacer alguna que tal, que vaya una intersección. Para verlo así claramente, si tenemos un dibujo que crea intersecciones, tenemos uno de los borradores, de los diferentes borradores que hay que posar intersección. Ahí, es este. Sí. Entonces, ese que es para borrar las intersecciones, lo que hace es que con un solo clic te borra la línea completa desde el punto donde crea la intersección con las líneas. ¿Ves? Por ejemplo, aquí simplemente con un clic borramos toda la línea sobrante. Por ejemplo, si queremos borrar pues, los extremos, los vamos borrando. Es mucho más rápido. Y bueno, esas serían las curiosidades de la capa de vector. Después siempre podemos trabajar con la capa normal y usar las herramientas, pues la pluma, el lápiz, por ejemplo también el pincel de efectos, que está muy bien, que es un pincel en el que hay... Sí, eso pasaríamos una capa normal, de las que teníamos creadas antes, y tenemos el pincel con los efectos, que ahora por ejemplo lo tenemos como con una nebulosilla, pero ¿ves? Ahí está. Ahí vemos en las propiedades del pincel que hay un montón de opciones, un montón de pinceles diferentes que cada uno te permite hacer un efecto u otro. Uno es así como una tramita así un poco más pomposa. Hay por ejemplo este de rayitas para no estar haciendo las rayitas una a una si quieres crear algún efecto así de trama. Y eso es ir probando y ver el que nos sirve, o sea, el que más vamos a... Después cuando ya tenemos el dibujo hecho, o sea, después de haber usado todas las herramientas para hacer el entintado, el siguiente paso que haríamos es pasar a colocar la trama. Sí, vamos a abrir una página nueva de las que tenemos abrimos una página nueva y lo primero que necesitamos en Manga Studio para poner los tonos, o sea, para poner las tramas, es crear una selección. Para crear la selección hay diferentes herramientas que están en la primera línea. O bien para hacer el rectángulo o bien tenemos el largo. Por ejemplo, si creamos una selección, vemos que abajo nos aparece una barra de herramientas con diferentes opciones. La última de todas es para colocar la trama, que sería para poner la nueva trama. Si pinchamos encima, vemos que se nos abre una ventanita que ya esa selección ha cogido el tono con la trama y ahí tenemos la lineatura para elegir, o sea, la distancia de los puntos, o sea, el tamaño de los puntos. Cuanto más grande es la lineatura, más grande se ven los puntos, al revés, cuando más pequeña es la lineatura, más grandes se ven los puntos y cuanto más lineatura tiene, más pequeñitos son los puntos. Después tenemos la oscuridad, o sea, la densidad de la trama, si queremos que sea el 10%, el 20%, conforme vamos subiendo los puntos más juntitos están y entonces da la sensación de que es un tono más oscuro. Y después podemos elegir también la forma que queremos que tenga el punto, o sea, pueden ser puntos, pueden ser cuadrados, un pelín separado. Sí que se ve bien, vale. Pueden ser, por ejemplo, pues cuadrados, líneas, también el efecto de cómo ha sido borroso, ese por ejemplo que es una elipse. Hay un montón de opciones también, cosas así raras, estrellitas, pues un montón de opciones, pues eso, siempre ir probando y viendo lo que más se ajusta al trabajo que vamos a hacer. Vale. Una vez tenemos la capa creada, vemos que en la ventana que teníamos abierta de capas se ha creado una capa nueva, que esa es de la trama. Ahí te pone la información con la lineatura y la oscuridad. Si por ejemplo nos hemos equivocado y queremos usar esa misma selección pero modificando la capa, es simplemente darle doble clic encima y se abre la ventanita de propiedades. Y en propiedades volvemos a tener las opciones que teníamos antes, pues para modificar las líneas, podemos modificar también el ángulo
de la trama. Sí, bueno, no se ve, pero es más que otra cosa que sepáis que se encuentra ahí para jugar un poco con las opciones o cambiarlo en caso de que os hayáis equivocado, no tener que volver a hacer la selección. Después hay otra forma, otra cosa importante. Imaginad, por ejemplo, que tenemos un dibujo y hemos puesto una trama muy clarita y nos damos cuenta que nos falta añadir trama de ese mismo tono, pero es un tono muy clarito, entonces no nos apañamos bien para trabajar. Hay una opción que nos permite pintar esa trama en azul, que es el de tonear, que es en el... Sí, en propiedades. ¿Cómo solucionar en la ventana de propiedades que lleva al lado con el dibujo azul? Es la ventana de propiedades. Es en una que había una pestaña para imprimir, para despegarlo. Pero es en propiedades de la capa. Ahí está. Vale. Tiene que ser en propiedades de la capa para que nos salga, que lo que me refería es esto que tenemos aquí. Dando doble clic, aparece propiedades, layer, siempre de la capa. Entonces, donde está el cuadradito azul, vemos que pone tone area, que es para pintar esa selección de azul. Entonces, lo que nos permite es ver mucho más claro el tono, la herramienta que hay. Después, si clicamos encima del cuadradito, podemos cambiar el color. Si os apetece más trabajar pues, con un verde, con un rojo, con lo que mejor os guste. Vale. Y después ya vamos a sacar. Y después hay también otra opción que vamos a probar nosotros. Imaginad que tenéis el dibujo hecho, pero queréis hacer selecciones más perfiladas. Entonces vamos a abrir una página de muestra que tenemos una página que hemos hecho nosotras y vamos a explicar cómo se usa una máscara rápida de capa para crear una selección que es pintando con la misma carta. Ahí tenemos la página, que esta sería, solo tiene lo que es la tinta. Lo que es la tinta dibujada pues en una capita que pone por ahí tinta, después tiene las onomatopeyas en otra capa, los bocadillos en otra, pero de momento lo que nos interesa es que vamos a ponerle la trama. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a selección, en la barrita arriba, selección, y vamos a usar la máscara rápida. Esto lo que hace es que, si os fijáis en el apartado de abajo, lo que antes era negro, teníamos los colores negro, blanco y transparente. Ahora está el rojo. El rojo es porque estamos usando esa máscara de selección. Usamos, por ejemplo, la pluma o el lápiz o la herramienta que más nos guste y empezamos a pintar. Bueno, a lo mejor podemos hacerlo rápido, si no es que no te... Así, rápidamente pintamos y después rellenando esa selección. Eso, claro, podemos hacer ahí despacito, tranquilamente, ¿no? Sin salirnos, pero por ver el ejemplo rápido. Sí, ahí vemos la selección. Y después, claro, esa selección también lo podemos borrar, le vamos dando así la forma que queramos. Y después vamos... Está bien. Una vez tenemos ya la selección hecha, volvemos a pinchar en selección y cancelamos la selección rápida, de tal forma que lo que teníamos en rojo ahora es la selección con la que antes trabajábamos. Tenemos la misma opción, o bien darle de las herramientas que te salen a la última para darle, para que coja el tono, o bien podemos también aplicar un degradado. Sí. Cancelamos esto. En la herramienta de rellenar está el degradado y entonces podemos aplicar un degradado y ese degradado es una trama. Si por ejemplo vemos que nos ha quedado muy oscura, podemos pinchar encima de la capa, damos doble clic, abrimos las propiedades y vemos que tiene una curva, que tiene una recta
que eso es la intensidad, digamos, del degradado. Entonces vamos controlando esa intensidad y ya le damos, pues si nos interesa que esté un poquito más claro, si queremos que esté al contrario, que empiece de un lado para otro, pues vamos moviendo esa curva hasta conseguir el efecto que nos guste. O incluso eso, dejando zonas más oscuras arriba, más claro en medio y más oscurito abajo. Ya es. Y después vemos que seguimos teniendo todas las opciones de antes, de cambiar lo que es la densidad, lo que sería la forma de la trama y todo. Después también un truquillo que os voy a decir muy interesante, que yo por ejemplo me costó un montón descubrirlo, es que algunas veces habréis visto que en las tramas hay como una especie de rayadito, que es lo que tradicionalmente se hace con el cúter rascando encima de la trama, y aquí por ejemplo cuando haces las selecciones normalmente las haces rectas, pero resulta que tú encima de la trama puedes borrar, y o sea, en estas opciones de aquí vemos que podemos pintar en negro, blanco y transparente. Si seleccionamos para dibujar en transparente, lo que hacemos es borrar, y podemos borrar con los pinceles de efecto que habíamos visto antes. Entonces hay un pincel de efecto que es el Tone Use, que es como una especie así de rayadito. Entonces si borramos con ese pincel, lo que hacemos es una especie de rascado que nos sirve para hacer el rascadito que se hace tradicionalmente con la trama. Por ejemplo, Palos igual claro, voy a enseñaros cómo queda esta página con la trama que le habíamos puesto nosotras antes. Y ahí, por ejemplo, están las diferentes tramas. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, lleva el caballo una trama lisa, pero después el pomposito este, o sea, el difuminadito este que tiene en la cabeza está hecho así, con el Tone Use, borrando, y se deja más difuminadito. Y después las líneas así como de los rayos de sol están con un pincel normal, sacando líneas rectas. Entonces ahí ya tenemos las tramas puestas, y ahora lo que nos quedaría poner son los bocadillos. Bueno, ahí están ya. Para poner los bocadillos también tenemos varias opciones. Una de ellas es, primero escribimos el texto con la herramienta de texto, que es esta grandota que vemos aquí. Escribimos exactamente ahí. Escribimos el texto, le damos el tamaño un poquito más grande para verlo. Pues ahí la ventanita que se nos abre, pues vemos eso, que tenemos el tamaño de la letra que nos guste, la tipografía que vamos a usar. Vale. Y una vez tenemos el texto hecho, justo al lado de esta ventana que se nos abre, vemos que tenemos la de los bocadillos, que es Dialogue Balloon Settings. Entonces ahí tenemos dos opciones: o bien generar el bocadillo, que le das y directamente te crea un bocadillo o sea, que se adapta al texto que tú has puesto, y ya puedes modificarlo. Podemos poner, por ejemplo, la línea, si queremos que sea o más finita, control Z. A generar el bocadillo. Entonces, bueno, con las opciones que teníamos ahí, pues podemos hacer eso, el bocadillo que sea cuadrado. Es ir sobre todo jugando y ver qué opciones nos da. Si queremos que tenga los cantos redondeados, por ejemplo, la línea más gruesa, que son las opciones de abajo. Sí, son diferentes opciones que nos dan. ¿Ves? Ahí, por ejemplo, haces que esté como más arrugadito. Hay unos, por ejemplo, que te permite hacerlo como más puntiagudo, como que está gritando. Y después, otra de las opciones, o sea, aparte de la del texto, es usar directamente bocadillos que ya están hechos, o sea, que ya vienen predefinidos en el programa.
Entonces, esto vamos a la ventana de materiales, que la ventanita esa iríamos a Windows y después abrimos materiales. En materiales, estamos en tonos, hay que doblar a la de material. Bueno, después también en las tramas hay un montón de tramas predeterminadas ya, que hay, por ejemplo, tramas que son de cielo, de edificios, o sea, hay un montón de variedad que también es interesante abrirlas, o sea, ir viendo qué opciones te dan, porque hay muchas que son muy útiles. Entonces, por ejemplo, ahí en las tramas es que tenemos las tramas básicas, y aparte de las básicas están estas que hay, por ejemplo, de sentimientos, o para hacer los bocadillos así, o monólogos para decir algo así importante, o si es que esas, por ejemplo, son más de bocadillo, pero hay otras, por ejemplo, las de naturaleza, están tramas que son cielos directamente, entonces eso también está muy bien conocerlo. Hay montañas, hay árboles, hay un montón de opciones. Volvemos al apartado de bocadillos, que también, o sea, en la ventanita de materiales, aparte de las tramas, también tenemos una carpetita que están los bocadillos. Ahí, pues a palo. Aquí está. Claro, en las predefinidas tenemos la opción de coger diferentes bocadillos ya predeterminados. Tenemos, por ejemplo, con forma de círculo, unos que son pues círculos perfectos, otros que son un poquito más deformados. Cogemos, por ejemplo, el que nos gusta, arrastramos y entonces ya nos coloca el bocadillo. Y volvemos a tener las mismas opciones, podemos modificarlo, hacerlo más grande, más pequeñito, dependiendo cómo nos guste más. Y cuando abrimos en las capas, cuando abrimos la pestañita que se nos ha abierto, o sea, se nos ha creado una capa de bocadillo, entonces si le damos doble clic tenemos las opciones de ese bocadillo, y hay la opción para hacerle el rabito, que puede ser o bien recto o bien curvo, que hacemos una rayita y entonces a ese bocadillo pues le hacemos la rayita, pues como está hablando. Si cogemos el que es la línea recta, lo hace recto, y si es el curvo ya nos deja modificar la curva. O sea, por ejemplo, colocamos el otro bocadillo. Y después también los bocadillos, si os ponéis a investigar, también hay un montón de efectos y de formitas así diferentes. Están los bocadillos estos, los típicos negros, así que es para hablar los malos y demás. Sí, es sencillito. Pues allí el bocadillo y ya. Que es, le ponemos la raíz y ya. Y ya tenemos ahí el bocadillo. Y ya la última forma que hay de poner los bocadillos, si vemos que no nos gusta ninguno de los que hay ya predefinidos y queremos hacer nosotros los nuestros propios, sería creando una capa, o sea, de reglas. Sí. Creamos una capa nueva de capas nuevas, la de ruler layer, o sea, la de reglas, una capa de reglas. Y entonces en las herramientas donde teníamos para dibujar el círculo, o sea que justo debajo de la A tenemos el circulito. Claro, es que ahí estamos encima del bocadillo, o sea, tenemos que estar encima de la capa de regla, le damos. Y entonces cuando dibujamos encima del bocadillo vemos que hace, amplía un poco. ¿Ves? Ha hecho un círculo pero que lleva unas medidas. Estas medidas es para poder nosotros trabajar con ellos, o sea, esos puntos podemos modificarlos con la herramienta de selección y le damos la forma que queremos al bocadillo. Por ejemplo, este es como un óvalo más perfecto y a lo mejor nos interesa estirarlo un poquito o chafarlo así de alguna parte
darle pues alguna forma así un poquito más especial para que no sean los de siempre, porque hay veces que cuando usas el bocadillo que ya está predefinido por el programa, cuando te los conoces, los ves y dices, mira, este es el bocadillo tal, porque los has usado muchas veces y tienden a tener todos la misma forma por mucho que lo deformes. Entonces, estos al hacerlos tú desde cero, pues sí que te permite el hacerlo un poco más a tu gusto. Y ahora para guardar el bocadillo, era en editar, la opción para Save Pattern to Dialog Value Material, para guardar el material, o sea, el bocadillo en el material, lo guardamos, le ponemos el nombre que queramos y entonces ya nos aparece. Ya cuando volvamos a ir a material veremos que tenemos el bocadillo creado, entonces ya podemos usarlo todas las veces que queramos. Ya lo aplicamos y ya tenemos nuestro bocadillo. Ahora vamos a explicar las reglas, o sea, diferentes tipos de reglas que hay en Manga Studio. Vamos a abrir una página nueva. No sé si estoy yendo muy rápido a lo mejor o os estáis perdiendo un poco. Bueno, después haré la ronda de preguntas. No, hago una página. Sí, cierto. Esta es la página que habíamos abierto. Ahí cogemos nuestra paginita y entonces Manga Studio, o sea, tiene varias reglas que está muy bien, o sea, saber, conocer que existen y saber un poquito cómo usarlas, y las podemos sacar de reglas. Vemos que abajo del todo tenemos las que pone reglas especiales. Si abrimos esa pestaña tenemos para hacer reglas de perspectiva, que está de un punto de, o sea, un punto débil, o sea, un punto de fuga, no me salía, un punto de fuga con 2 puntos de fuga o 3 puntos de fuga. Y después tenemos reglas que son más sencillas, que son, por ejemplo, la radial, la curva, la de regla paralela y los círculos concéntricos. Entonces, por ejemplo, vamos a usar la regla paralela. Es simplemente pinchamos encima de la regla paralela, o sea, volvemos a... Y entonces vemos que nos salen las guías en verde. Esa guía la podemos modificar, o sea, si a nosotros nos interesa que esté en diagonal, cogemos la herramienta de selección, pinchamos de un punto a otro y entonces le damos la dirección que queramos. Después ya directamente dibujamos, pintan todo, y entonces hacemos las líneas paralelas. Esto nos sirve para hacer los efectos pues de velocidad. Nos sirve también la regla para borrar, si queremos borrar también podemos usarlo. Y después, ¿qué pasa por ejemplo si tú has creado esta regla pero no quieres estar usándola todo el tiempo en la misma capa? Vamos a ver, ¿yo? Y donde pone Snap, vemos que está seleccionado, lo deseleccionamos. Entonces ahora ya pintamos encima de la capa y ya vemos que no sigue la regla, no tiene por qué seguir la regla. ¿Que queremos que vuelva a funcionar la regla? Volvemos a seleccionar el Snap. Y ya volvemos a hacer la regla recta. Y ahora vamos a ver la regla concéntrica, o sea, la que es circulito. La concéntrica. En esta vemos que nos sale un circulito con varios puntos, pues también para modificarlos y para adaptarlos a como nos guste más. Ahora vamos a probarlo porque aparte de usar la pluma también podemos usar el pincel de efecto. Entonces esto nos sirve para crear diferentes efectos. Si por ejemplo cogemos un pincel que haga a lo mejor circulitos, que haga así puntitos o que tenga algún dibujo así chulo, o hay uno por ejemplo que es de música que queda también muy gracioso, no sé por dónde está ahora, pero es con notas musicales, o por ejemplo ese que son como trebolcillos, pues le vas dando, sería poner también un poco más grande sí, para ver el efecto.
Pues ahí pues lo que ha hecho son los tréboles, pero que ya llevan el orden, ¿ves? Claro, esto como son tan grandes ya te lo hace un poco como quiere, pero conocer también un poco que está para ver las opciones. Y después las reglas de perspectiva, esas vamos a poner una para ver un poquito cómo funciona. Volvemos otra vez a reglas, le damos a la de un punto, por ejemplo, y entonces vemos que nos sale la línea del horizonte abajo en azul, que podemos modificarla también con la herramienta de selección para ponerla donde nos convenga, y después lo que es el punto, o sea, al que va a jugar el dibujo. Entonces, una vez tenemos ya colocada la regla como más nos interesa, pues ya podemos comenzar a hacer las líneas del dibujo. Yo normalmente estas reglas las uso, o sea, para corregir los errores del boceto. O sea, yo suelo trabajar hago un boceto a lápiz, lo escaneo y después lo pongo debajo para calcarlo aquí. Entonces estas guías las pongo encima de las perspectivas que yo he hecho y me sirve para ir corrigiendo las líneas a lo mejor que he tirado mal y que hace que estén un poco como más deformadas, o que digas, mira, este punto de vista se ve un poco raro, y es porque realmente a lo mejor no he tirado la línea para donde tenía que ser, y con esto sí que te lo corrige. O sea, aunque tú intentes hacerlo para el otro lado, te lleva al sitio. Claro. Sí, pero es eso, con paciencia, y vas así despacito y vas haciendo. Y después, aparte de esa, tenemos eso, la de 3 puntos, que es más compleja para hacer puntos de vista así más exagerados, y la de 2 puntos de fuga. Y bueno, ya después de esto vamos a explicar, o sea, cuando ya supuestamente tenemos nuestro trabajo terminado, cómo pasamos, o sea, de las páginas, cómo las exportaríamos. O sea, cómo haríamos. Bueno, después os explico también otra cosa. O sea, ahora imaginar que tenemos ya la página hecha, por ejemplo, agarra la estanga ya la del caballo. Ahora, por ejemplo, esta página que ya la tendríamos terminada, ¿cómo la pasamos a JPG o al formato que queramos, pues para enviarlo a imprenta para trabajar después sobre él? Le damos a archivos y entonces vamos a exportar. Vamos a exportar la imagen en dimensiones, y cuando le damos ahí vemos que nos aparece una ventanita nueva que tenemos para exportar directamente, o sea, el tamaño actual de la capa, o sea, cogiendo este sobrante de la hoja, porque si os fijáis, o sea, lo que después sale es lo que queda dentro de estas líneas, o sea, dentro del cuadradito. Lo otro que hay, por ejemplo, este trocito de la cola donde están estas X, eso quedaría fuera. Entonces, si le damos a exportar el tamaño actual, lo exportaría todo. Y después puedes elegir si quieres que exportes a la página entera, o si quieres coger con el sangrado, o si queremos que sea el tamaño final de la página, que eso está ahí en el área. ¿Ves? Que tenemos incluyendo el sangrado, la página entera, o solo la imagen, que sería final. Nosotros vamos a hacerlo incluyendo el sangrado en este caso. Y después tenemos información, o sea, diferentes datos de cosas que queremos exportar. Por ejemplo, a lo mejor tienes el tono puesto, pero tú quieres hacer una prueba para ver cómo queda solo la tinta. Pues deseleccionamos tono y el tono no lo sacaría. O a lo mejor te interesa sacar solo el tono para hacer o sea, para tenerlo aparte. Pues se puede exportar solo el tono. En este caso, como queremos toda la imagen, vamos a darle a la imagen final. Y ya después, en el apartado de abajo, elegiríamos, o sea, le ponemos ya el nombre que queremos, el tipo de archivo en el que queremos convertirlo, pues ya sea TIFF, sea JPG, si queremos un PSD, creo que también se puede, un PDF, lo que queramos. Seleccionamos si queremos sacar, o sea, todas las páginas o solo algunas. En este caso, como estamos haciendo la prueba solo con una, solo te permite una. Y ya elegimos dónde lo guardamos, le daríamos a OK y ya te hace la conversión. Bueno, entonces ahora ya se pone ahí a renderizar y ya saca la página en el JPG. Después aparecerá ahí el mensajito de ¿se ha exportado correctamente? Y ya lo tenemos, la paginita.
Y bueno, esto es todo. Ahora vamos a poner un vídeo. ¿Tenemos tiempo? Sí. 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 Vamos a poner un vídeo para explicar, o sea, para ver a un profesional trabajando con el Manga Studio en plan así muy rapidito, que se ve cómo hace pues unas páginas súper chulas, y para que veáis, o sea, todo esto que hemos explicado nosotros aquí al mogollón, pues que veáis un poquito el uso que se le da. A ver. Sí, es este. Sí. Sí. Y ahora os hago de comentarista un momento, si me parece. La jugada. Comenta la jugada. Pero no sé cómo Está cargando. Ah, sí, está cargando. Claro, la bola no se ve. Ah, el título está. No, pero es que no pasa a ver si se escucha la música. Bueno, ahí os pone una advertencia porque es una página en la que el personaje está luchando contra un monstruo, entonces hay una de las viñetas en la que se ve que está... No, pero puedes dar la musiquita. Si está chula la musiquita, tío. A verlo, pues sí. Y pues lo encontrarán, mira. Vamos a ponernos del principio, que se... Vamos a ver. Desde el principio. Vale. Bueno, eso es lo que ahora son dos páginas, o sea, vamos a ver cómo dibuja dos páginas, que primero se hace el boceto. Cuando empiece. Aquí vemos que está trabajando con la página, o sea, con una de las páginas, y en realidad las tiene juntas. Ahora cuando doble lo veremos. Primero se hace un boceto, así rápido, ves que tiene las páginas juntas. Hace el boceto rápido hasta que encuentras la distribución de viñetas que más le gusta. Va borrando lo que le convence, va borrando lo que no le gusta y va dejando lo que sí que le convence. Va haciendo diferentes distribuciones. Siempre dicen que es bueno no quedarte con la primera distribución que haces de la página, por el hecho de que hay veces que no dibujas cosas que no se entienden mucho. Aquí, por ejemplo, ha usado lo que habíamos visto para hacer los paneles, ha hecho cada panel y ahora ya está pasando a hacer el dibujo a tinta. Ahí, por ejemplo, claro, él ha llevado unas páginas, como hemos visto, una de las viñetas las ha llevado hasta el final, otras las ha dejado encajadas al margencito, y después, por ejemplo, él usa diferentes colores para dibujar lo que son las onomatopeyas. Después también el programa tiene las opciones, así como otros programas, de transformar, o sea que es haciendo una selección podemos transformar el dibujo, o sea, transformar las líneas, como en Photoshop, que también se puede. Aquí, por ejemplo, dibujar a manita, esto no le gusta, y dibuja otra cosa. Y después lo que hace es borrar esa línea que había hecho más rápida para ir dándole la forma mejor y con más detalle. Ahí, por ejemplo, no le gustaba lo que estaba muy cerca, transforma, lo hace un poquito más pequeño y le va dando la forma. Entonces, lo de transformar ahora os digo si queréis cómo se hace, por si no sabéis. Que transformar es cuando saca el cuadradito ese rojo y lo va moviendo, está transformando la línea.
y esa ya es el entintado que hace final, porque lo primero que se ha hecho ha sido varios bocetos y ahora ya esta línea así más oscura es la que deja de como última. Que eso puedes hacer pues trabajando varias capas y después bajamos la opacidad de la capa del boceto y dejamos la buena. Vale, eso ahora os digo cómo se hace. Eso es lo otro que quería, que quería decir, se me ha olvidado. Para hacer las líneas cinéticas hay una forma que las puedes hacer ya, o sea, que las genera automáticamente el programa, y entonces puedes tocar diferentes valores y hace justo lo que ha hecho él, o sea, que haces la selección y ya o sea, no tienes que dibujar cada línea a línea. Esa línea, o sea, esto que está usando es la regla, la curva, que es donde habíamos visto antes el apartado de reglas. Una de las opciones era la curva, o sea que te hace como una recta y entonces tienes el punto en medio para tocar, o sea, para darle la inclinación que quieres. Aquí sobre todo lo que vemos es mucho el trabajo que hace con la tinta, o sea que es para ir dándole los volúmenes. Y por ejemplo va haciendo más rayitas. Ahí, por ejemplo, también usa diferentes, o sea, para el trazo, o sea, para moverlo así como lo hace, como habíamos visto con la capa de vector, puedes mover el trazo así, o sea, hacer la curva y después modificarla, para hacer esas curvas a lo mejor un poco más complejas. Ahí tenéis el reloj al lado por si queréis ver lo que ha tardado el hombre en dibujarlo. Después también si tenéis alguna preguntilla y demás también podéis hacer las preguntas que queráis.
también lo que vemos es que él, por ejemplo, trabaja con un montón de detallitos, se va haciendo un montón de detalles, usa mucho eso, transformar la línea. Y después también, bueno, rotar la hoja es una cosa muy fácil, pero yo también digo que no lo supe hasta hace poco, entonces ahora os digo dónde está el botoncillo para rotar las hojas y poder trabajar mejor a la hora de entintar. En realidad es muy fácil porque son unas flechitas que pone al lado, pero os lo comentaré. Y aquí, por ejemplo, en el suelo el efecto que ha hecho, que es así como rayadito, es como con lo que habíamos visto, con el pincel de efecto borrando. O sea, primero haces las líneas todas en negro, como haciendo una textura, y después pasas así muy suave por encima el borrando, o sea, el pincel de efecto borrando, y entonces te hace el difuminado ese que queda justo en el suelo. Aquí ya cuando tiene todo el entintado hecho, ya empieza a poner la trama. La trama, o sea, aparte de hacer la selección, una vez tienes la capa de trama puesta, si pintas encima de esa misma capa de trama, lo que va haciendo es añadir. Entonces por eso puedes, o sea, si a lo mejor quieres usar la misma trama en la nubecita esta, que la de arriba es simplemente pintar encima de la misma trama, o sea, ahí vemos como tiene varias capas, entonces cuando él pinta encima de alguna, le vas añadiendo del mismo tono. Después también podemos pintar eso con el blanco para hacer diferentes efectos, y este es, como os decía, está añadiendo trama con el tono azul, porque es una trama un poco más clarita, y entonces puedes, para ver por dónde estás poniéndolo más claro, lo pongo más. O sea, es en archivo, del mismo sitio donde veíamos exportar, o sea, cuando la parte que hemos visto al final para sacarlo, hay otra que es importar. Entonces le das a importar y te sale la opción para elegir la carpeta que quieres y pones pones la página, pues normalmente en JPG. Yo suelo usar siempre JPG y lo pongo debajo. Ahora si podemos volver a ponerlo te lo enseño, porque creo que bueno, después te sale la opción de transformarlo para adaptarlo como mejor quede, y puedes bajar también la opacidad, o sea, si no quieres que se quede tan resaltado, bajar un poquito la opacidad. Y de la misma forma puedes importar una fotografía, ponerla como referencia, luego dibujar encima y luego retirar esa imagen. Sí, eso es igual. En importar, o sea, tú puedes importar la página entera, o puedes, como dices tú, coger una fotografía que dices, pues quiero a lo mejor la foto de un bosque porque necesito para hacer unos árboles. Coges esa foto, la importas, la colocas en la viñeta donde vayas a ponerlo encima, porque cuando importas crea una capa nueva. Entonces esa capa tú después la puedes ocultar y claro, sí, igual que en el Photoshop, la ocultas y ya está, y tú la usas como referencia o como base para hacerte las primeras líneas o directamente para trabajar sobre ella. Y se importa directamente a lo que tú creas de la página, tú creas una viñeta. Sí, o sea, se crea en el apartado de capas, se crea igual que en Photoshop. Cuando tú tienes el documento abierto, te aparece una capa nueva encima. Entonces tú la puedes mover encima, claro, vas jugando con las capas. Claro, pues a lo mejor si quieres ponerla encima o ponerla a lo mejor debajo del todo, o si lo tienes por grupo de capas, o sea, por grupo de viñetas como habíamos visto, tienes que meterla encima, o sea, dentro de la viñetita que es, así ya te hace el recorte también que usas. Voy a explicaros ahora para crear las líneas. Sí, vamos a ver lo de importar que me habías preguntado para ver dónde está la pestañita. Ahí tendríamos la página nueva, entonces vamos a archivo. Y ves, o sea, justo encima, o sea, tenemos exportar abajo e importar arriba. Le damos a importar y entonces te salen varias opciones. Nosotros como vamos a importar, porque puedes directamente desde el escáner o si quieres que sea un PSD, o nosotros vamos a darle a una imagen. O sea, entonces ya te abre la carpetita y tú coges la foto que... Sí. Esta, por ejemplo, que la teníamos, la que habíamos exportado antes en JPG, le vamos a dar para ponerla
Y entonces ves que, claro, te sale gigante, pues simplemente es adaptarlo, o sea, con el tamaño le das o al... Sí, con autoajuste le das y ahí directamente te lo puede ajustar. O si te interesa sobre esa imagen hacer algún tipo de recorte, ya puedes tú recortarla o transformarla como quieras. Le das a OK y entonces ya tienes una capa nueva, que sería esta, que la puedes dejar como boceto. O a lo mejor también, yo a veces también he hecho, en vez de hacer el entintado en el programa, entintar con plumilla, lo escaneas, dejas la página limpia y haces, o sea, solo usas el programa para poner la trama. O sea, tú importas, igual que hemos hecho aquí, coges la página entintada, la pones de base y pones la trama encima. Y no tienes por qué hacer la tinta en el programa, ya es dependiendo cómo os guste más trabajar. Y ahora quiero mostraros cómo se hacen las líneas cinéticas esas. Una página... Sí, hacemos una selección, que eso normalmente es para la viñeta. Imaginad que tenéis una viñeta de ese tamaño, y entonces vamos a filtro, y en filtro, en render, que es la primera opción, tenemos la opción de focus line. Le das a focus line y entonces te crea ese circulito con las líneas cinéticas. Ahora lo que hacemos es, con el panel que te sale al lado, vas jugando, o sea, con las diferentes opciones que hay, y ves, hay diferentes tipos de línea. Puedes hacer las que sean las típicas, esas de puntitos, que son así de felicidad, estas que son así como más de explosión o demás. Y cuando tienes esto, tienes, por ejemplo, varias opciones arriba de todo, que es el lapicito, que te permite dibujar la forma que tú quieras. O sea, para si a lo mejor te interesa que en una zona no hayan tantas líneas, le vas dando pues lo que sean los más puntiagudos o recortar de algún sitio, y entonces te lo va cambiando. Sí, y de los datos, por ejemplo, que hay aquí, también, si vas jugando un poco con ellos, hay unos que es para juntar más las líneas, para ponerlas más gruesas, para ponerlas así más separadas. Que eso, sobre todo, pues trastearlo un poco, pero saber eso, que en filtro, render, focus line, puedes hacer ese tipo de líneas cinéticas, pues para no tener que estar ahí una a una. Y bueno, y ya está, todo lo que tenía que comentar. Y a la hora de pinceles, supongo que el programa en sí vendrá bastantes pinceles a la hora de sí, y todo eso. Sí. Pero hay páginas donde poder descargarse. Claro, yo en pinceles no lo sé. Yo sé que del mismo programa, o sea, después también es que hay otro apartado que son, por ejemplo, material en 3D, o sea, que hay bases en 3D para hacer, pero eso como no lo domino tanto, claro, no lo he explicado porque realmente tendría que estudiármelo porque no sé muy bien cómo va. Y sí que sé que de la misma página de ellos, o sea, tienen como paquetes que hay material extra aparte. Entonces, yo, claro, en internet a lo mejor hay, pero no te lo sabría decir, o sea, porque no lo sé. Pero sé que tanto material como trama, o sea, tramas diferentes y material de 3D y demás, sí que sé que tienen, o sea, los del programa tienen un montón, pero claro, que puedes comprarlo aparte del programita. Ahora sí tienen bastante... Sí, es muy completo, o sea, prácticamente cualquier cosa así que necesites, si te pones a investigar, o sea, va a haber un montón, porque tramas igual hay un montón de formas y después no gastas ni la mitad. Después te quedas con 2 o 3 y gastas las más básicas, pero hay un montón. Y es sobre todo conocer las que hay para poder hacer, o sea, llegar al efecto que quieres. Y conocer esos truquillos, a lo mejor pues de borrar, pues para hacer los rascados, o de usar, o sea, que pintando en blanco con el efecto también puedes hacer pues el típico efecto que a lo mejor haces con los puntitos estos que haces como las estrellitas cuando en tradicional coges la pintura y le das con el cepillico para que vaya salteando, pues eso lo puedes hacer con los efectos del pincel, pintando en blanco. Si hay alguna preguntilla más. Tú no tienes que preguntarme. No, prefiero que no. Bueno. Pues entonces ya está, si tenéis cualquier duda, la tarjetita que hemos repartido antes está en nuestro Twitter, que ahí podéis preguntarnos cualquier duda. Está también la página web, que vamos a intentar actualizarla un poquito más, porque está así un poco de aquella manera, y nada, ahí podéis poneros en contacto con nosotros para lo que necesitéis. Y bueno, pues también estaremos mañana, que estamos en un stand de fanzines, que tenemos ahí pues diferentes de las historias que hemos visto, o sea, esta que hemos visto en la página y demás, pues si queréis echarle un ojito y ver el trabajo terminado también, os invito a que os paséis. ¿Ya está?